sobre la situación nacional y sobre todo cómo le hacemos para rescatar a nuestra nación. Estamos todos y todas, pero nos faltan 43. Nos faltan 43. Y nos unimos al reclamo de justicia. Nos unimos al reclamo de que se conozca la verdad. Estamos con las madres y padres de Ayotzinapa, con los estudiantes de Ayotzinapa. Hemos sido convocados y convocadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por el doctor Miguel Concha, por el senador Miguel Barbosa, por el senador Alejandro Encinas, por el exgobernador Rogelio Ortega, por Cintia Maza, por Manuel Canto, por Rafael Marino, Camilo Valenzuela y Mario Saucedo. Ellos conforman un grupo que se ha venido reuniendo con intención, compañeros y compañeras, de intercambiar opiniones y reflexionar sobre la situación económica y política del país. Debemos hoy reflexionar conjuntamente sobre la crítica situación a la violación de los derechos humanos, el clima de inseguridad que prevalece en la mayoría del territorio nacional, el incremento de la pobreza y miseria y la cada vez más injusta repartición de la riqueza, la depredación y la entrega de los recursos y riquezas a los poderosos extranjeros y del país, incluyendo la invitación y la entrevista del titular del Ejecutivo con Donald Trump, que indigna al pueblo mexicano y humilla a la nación. Debemos también, el día de hoy, compartir la preocupación ante la crisis mundial originada por las dificultades en la acumulación capitalista y la subsecuente intervención agresiva y violenta de los centros de poder internacional a nuestros países de América Latina y el Caribe, y particularmente en contra de los gobiernos progresistas y de izquierda, y de manera especial reflexionar sobre la profunda descomposición del Estado mexicano y de sus instituciones a causa de la corrupción y de la impunidad que se extiende por todo el país y en todos los niveles de gobierno. El objetivo, finalmente, es con ustedes y desde una perspectiva de izquierda, reflexionar sobre las razones y posibles causas de esta situación, evaluar las diversas estrategias en curso impulsadas por las distintas fuerzas políticas y sociales y pensar en cuáles pueden ser los posibles escenarios y, como ciudadanos comprometidos con la transformación social, analizar las posibles alternativas de acción orientadas a crear las condiciones para este cambio. Ese es el interés de hoy, compartir estas y otras reflexiones en un clima de tolerancia y respeto, con la convicción de que para la transformación de nuestro país es necesaria la más amplia participación de mujeres y hombres dispuestos a sumar su esfuerzo desde su propio espacio de participación, sea este de carácter civil, político o individual. Que así sea. Queremos pedirles a nuestros anfitriones, siempre la Universidad Obrera ha sido un espacio solidario, de izquierda, progresista, de avanzada, ha sido nuestra casa en múltiples eventos. Le queremos pedir al coordinador de difusión cultural, Federico Luis Muñiz Ruiz, que nos dé la bienvenida, por favor. Buenos días a todos. Tengo el encargo, el muy honroso encargo de la dirección de la Secretaría General de esta universidad para dar a todos ustedes una muy, pero muy cordial bienvenida. Es un encargo, pero a mí es muy honroso tener este encargo de darles la bienvenida, de expresarles un cordial saludo a todos y desearles que este encuentro por la justicia, yo pongo primero la justicia, luego la paz, sea un éxito, y porque lo necesitamos, nuestra sociedad lo necesita. Este tipo de encuentros son muy alentadores para poder encontrar
una paz que México la necesita el mundo también, la necesita toda nuestra sociedad y sobre todo las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Yo espero que estén bien en este recinto, que cumpla con las expectativas y les deseo el mejor de los éxitos porque será éxito para todos nosotros. Muchas gracias. A lo largo de este evento vamos a ir presentándoles a todos quienes estamos acá. Del estado de Jalisco nos acompañan integrantes del Frente Magisterial de Jalisco que tienen 180 y tantos días en plantón. Vienen encabezados por Arcelia Orozco. Están de la CEMUP, Guadalupe Ortega y compañeros del Consejo Estatal de la Salud de Jalisco, don Alberto Reyes, la Unidad Democrática con José Luis Rodríguez Flores, de CEMUP y Redir, José Luis González Sánchez, Morena Libre, José Luis Sánchez, Morena Libre, Eva Leticia Becerra Peralta, Intercolonias de Jalisco. Bienvenidos y bienvenidas. Están muy calladitos. Del estado de Puebla nos acompaña el Bloque Revolucionario Estudiantil de Puebla, la Cosmopolic, la revista digital, los estudiantes organizados de Puebla y la Organización Regional de Pueblos Agrícolas y Colonias Populares. Bienvenidos. De Baja California hasta aquí el doctor Sergio Quiroz del Partido de los Comunistas de México y director de un instituto de filosofía marxista, la compañera Silvia Beltrán Goldsmith, Gerardo Mora del Sindicato Educativo del Estado de Baja California, Águilas de Baja California, Agustín Morales, secretario general del CETE, Jorge García y Carlos Villaseñor Valladolid del Grupo Gestor Águilas de Baja California. Bienvenidos y bienvenidas. Del estado de Tabasco nos acompaña el Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia, los compañeros Alejandro de la Cruz Hernández, Raúl Jerónimo Amaya y el Grupo de Solidaridad y Apoyo Social y el compañero Juan Carlos Pérez Jiménez. Bienvenidos. Desde el estado de Veracruz está la coordinadora por la defensa de Pemex, Frente Unidos Todos Somos Pemex, Consejo Veracruzano de Productores de Maíz, Productores Forestales y Frutícolas de la Sierra de Tuxtla, Productores del Café de Huatusco. Bienvenidos y bienvenidas. Del estado de Sonora nos acompaña Salvador Hernández Hernández, presidente del Frente Cívico de Huatambo, Javier Valenzuela, Javier Valenzuela, telefonista de Sonora y el secretario general de los jubilados telefonistas del estado de Sonora. Bienvenidos y bienvenidas. También están con nosotros y agradecemos el respaldo que han dado a la organización de este evento y su presencia el senador Raúl Morón Orozco del estado de Michoacán y el senador Zoe Robledo, senador por el estado de Chiapas. Y para dar la bienvenida al evento de parte de los organizadores, le pedimos al compañero Camilo Valenzuela, uno de los convocantes y también organizador, que por favor pase el micrófono. Pues compañeras y compañeros, nos da mucho gusto que ante la grave crisis nacional estemos encontrándonos hoy para discutir cómo vamos a trabajar para darle una salida democrática y nacional. En el entendido de que si no somos capaces de avanzar y sumar a todas las fuerzas y a toda la ciudadanía que quiere un cambio de rumbo para nuestra patria, la salida será más barbarie y más autoritarismo. Esto no debiéramos de olvidarlo.
las tendencias al autoritarismo están intensificándose y a 10 años de la imposición de la Iniciativa Mérida, la militarización y el discurso de dictadura empujado desde los medios de comunicación masiva está cada día más agresivo. Por eso, compañeras y compañeros, el esfuerzo que los convocantes hicimos fue buscar un por dónde empezamos, a encontrarnos y a construir acuerdos básicos que nos permitan actuar frente a esta circunstancia de emergencia nacional y de riesgos de autoritarismo con costos humanos que no hemos conocido en este país y que en el pasado han padecido muchos países hermanos de Latinoamérica. Queremos disculparnos por las deficiencias organizativas. Hacía mucho tiempo que no trabajábamos un encuentro de este tipo. Las dinámicas giraban más alrededor de actores políticos o de movimientos sociales específicos. La posibilidad de construir una confluencia amplia donde se funda lo social y lo político había estado relegada. Y sin esa fusión, sin ese encuentro de lo social y lo político, las dos luchas, la social, las dos vertientes, la social y la política, se achican. Son impotentes para encarar las agresivas políticas neoliberales y al final terminan descomponiéndose. Por eso, compañeras y compañeros, nos da mucho gusto que en este encuentro estemos concurriendo fuerzas sociales, políticas, civiles, académicas y de presencia en el terreno de la información y el debate público, porque al país le urge una iniciativa que apunte a construir una nueva mayoría que no podrá construirse alrededor de ningún actor político partidario, ni alrededor de un solo movimiento social que obligadamente va a reclamar un movimiento diverso socialmente y políticamente plural, en el que pongamos en el centro los acuerdos y objetivos y tareas básicas. Hay que recuperar nuestra patria, nos la han quitado. No hay renglón de la vida nacional que no esté dominada por el gran capital y principalmente el capital transnacional. Porque muchos de los consorcios nacionales son en realidad transnacionales, actúan en muchos países y en muchos continentes. Entonces, compañeras y compañeros, nos da mucho gusto que estén acá. Vamos a empezar con un primer panel. Estamos esperando otros ponentes que vienen rezagados y les pedimos a todas y a todos que en sus manos está la suerte de poder construir un esfuerzo que sume y que ponga en el centro no tanto de dónde venimos, sino hacia dónde se necesita ir. Las diferencias habrá oportunidad de irlas debatiendo y estamos seguros que en la medida en que avancemos en un esfuerzo conjunto, nuestra propia valoración de esas diferencias se va a ir transformando y se va a ir apreciando que siendo importantes no son determinantes para asumir el reto de rescatar nuestra patria y reconstruirla, en un proceso que no podrá ser un decreto, para poder sentar condiciones para que haya paz, justicia, democracia y soberanía nacional. ¡Viva el primer encuentro por la paz, la justicia, la democracia y la soberanía! ¡Viva! ¡Viva el rescate de México! ¡Viva! ¡Viva las fuerzas políticas y sociales que en el camino iremos haciendo la nueva mayoría! ¡Viva!
Muchas gracias. Recibimos un saludo del Foro Petróleo y Nación, espacio académico de trabajadores y ciudadanos. Se encuentran también integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México. Y desde Yucatán y la península y Quintana Roo está la Red de Feministas Peninsulares. También están acá compañeros y compañeras del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Cooperativa de Luz y Fuerza del Centro. Desde Quintana Roo, integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores. Desde Veracruz, Jalapa, Defensa Ciudadana de Veracruz, Asociación Civil. Para iniciar con el primer panel, vamos a pedirles al doctor Emilio Álvarez y Casa, que tiene una gran trayectoria en derechos humanos y fue presidente de la secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, su presencia. También al señor Rafael Merino, quien es representante personal de Francisco Hernández Juárez, secretario general de Telefonistas de la República Mexicana, y al articulista, académico y además intelectual comprometido, Carlos Facio, por favor que nos acompañen para poder empezar la reflexión. Hace falta una mujer. Está Santiago, Adelante. ¡Faltan mujeres! ¡Pase Adriana! ¡Faltan mujeres que participen! A ver, compañeras, creo que ya se oyó el mensaje. Tenemos invitadas y ya comentaremos, ahí están en el programa. Agradecemos esta muestra de insurrección femenina, la necesitamos. Gracias. Sin embargo, así están las cosas. Agradecemos muchísimo a nuestros ponentes que vienen a compartir toda su experiencia, todos sus conocimientos, toda su sabiduría para enriquecernos. Toda la tarde habrá mesas a donde en igualdad de circunstancias estaremos todas y todos participando. Toda la tarde es de participación horizontal de todas y todos. Gracias. Sin micrófono. Ay, perdón. Buenos días, compañeras y compañeros. Me da mucho gusto tener este espacio de encuentro. Agradezco mucho a Camilo y a Mario la invitación. Quisiera compartir nada más algunos temas desde lo que ha sido mi agenda en los últimos años, el tema en trabajo de derechos humanos y algunos de los desafíos y retos principales y cómo se está procesando esta agenda, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Celebro que la indignación se transforme en acción. Yo he podido encontrar, el poco tiempo que he regresado a México, una enorme preocupación. Pero lo que más me preocupa es que esa enorme preocupación y esa enorme indignación no se está transformando en un capital político social que genere una respuesta. Y me parece que este tipo de iniciativas son el tipo de respuestas que buscan eso, generar una capacidad de acción que vaya más allá de la indignación y la preocupación. Muchas gracias entonces y aquellas personas que vienen de los estados que hacen mucho más esfuerzo por estar acá, ¿no? Celebro que haya compañeros de distintos estados, de distintos frentes, de distintos movimientos, porque es ahí donde en verdad pasan muchas cosas. Es ahí donde está el movimiento, es ahí donde ocasiones la fuerza de la represión es mucho más brutal. Qué bueno que vengan, qué bueno que nos expliquen, nos platiquen y podamos entonces tener un diagnóstico mucho más fino. Lo que estaba pasando en México, y creo que ya ha pasado de una crisis estructural de derechos humanos a una mucho mayor descomposición. Y el fenómeno tiene que ver, lamentablemente, no con algo que no sepamos,
sino con algo que se ha reproducido con mucho más fuerza. Se están dando estos fenómenos de conexión, de una impunidad estructural y que permiten que haya condiciones de reproducción con mucho más violencia. Lamentablemente México está viviendo experiencias como las que han vivido algunos países de América Latina. El nivel de los números que se reportan en fenómenos como las desapariciones o las desapariciones forzadas están llegando prácticamente a lo que vivieron países como Argentina y Chile con dictaduras militares. Y los fenómenos de impunidad se están conectando de manera tal que no está habiendo condición no solo para la vigencia de los derechos humanos, sino para una reproducción estructural de impunidad. No es sorpresa, sí, por supuesto, mucho dolor, indignación, lo que pasó en Ayotzinapa. El 80% de las desapariciones de la guerra sucia fueron en Guerrero. Y ese fenómeno de una falta de revisión del pasado y ese fenómeno de una falta de justicia transicional ha generado esos contextos. No es sorpresa ni noticia nueva que haya autoridades en connivencia con el narco o con el delito. Les platico una experiencia personal. En 2011 me tocó recorrer el país con Javier Sicilia, con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, con el tema de tratar de darle rostro a las víctimas. Y recorrimos el país en caravanas y tuvimos contacto con muchos actores. Van a ser 5 años, el 7 de diciembre, que 2 líderes campesinos fueron desaparecidos en Ayutla de los Libres. Eva Alarcón y Marcial Bautista. El 7 de diciembre. Perdón, Petatlán. Ellos salieron el 7 de diciembre de 2011 y fueron detenidos primero por un retén del ejército. Subieron al camión los militares, dijeron sus nombres, ellos no se bajaron y el camión avanzó. Poco más adelante lo detuvo un retén de la policía municipal y se llevó a los 2 y los entregó a las narcos. Algunas de las personas con las que se iban a encontrar era con Javier Sicilia y con un servidor. Hasta la fecha no han aparecido. Vimos a Aguirre, vimos al procurador estatal, vimos al secretario de Seguridad, vimos al jefe de la zona militar, vimos al jefe de la Marina, vimos al CISEN, vimos a la PGR, y ya estaba el fenómeno denunciado por las organizaciones campesinas, de la connivencia entre autoridades municipales y narcos. Ese fenómeno no era nuevo, y ya sabíamos cómo inclusive se estaban articulando en operativos. En Ayotzinapa quedó claramente demostrado que todas las instancias de gobierno supieron y participaron. La municipal, la estatal, la federal, el ejército, todos supieron. El hecho de que haya elementos para pensar que el responsable de la investigación de Ayotzinapa sembró evidencias es todavía no solo preocupante, sino más macabro, porque quiere por lo menos hacer pensar, o por lo menos la posibilidad de entender, que alguien cercano a la autoridad, léase Tomás Herón, algún colaborador o algún amigo, o algún referente, dio un hueso de alguno de los desaparecidos. Eso hace no solo que la autoridad no investiga, sino que simula, oculta y es cómplice. Y el fenómeno de la investigación del grupo de expertos independientes puso en evidencia los problemas estructurales. A 2 años no solo no hay justicia, no hay verdad, sino que la autoridad sigue dificultando. Y pongo ese ejemplo como uno de los ejemplos de lo que ha venido sucediendo en múltiples casos. Facio platicaba ahora en la entrada un libro sobre 30 casos sistemáticos y él podrá dar con mucho mejor evidencia. Y el problema es cómo no solo se está en el entendimiento de la crisis de derechos humanos, sino avanzando en una muy clara negación de este problema. En febrero del 2015, el gobierno federal empezó una actitud sistemática de confrontación con organismos internacionales. Déjenme darles una lista de 16 organismos internacionales o instancias internacionales
con los que el Estado mexicano, representado en la Cancillería, se ha venido peleando. Empezó en febrero del 15 con el relator para tortura, con Juan Méndez, un hombre que ha venido trabajando históricamente el tema de los derechos humanos. Luego fue con el relator para ejecuciones extrajudiciales, Christoph Heinz. Vino el desencuentro con el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, que vino hace 4 años, 5 años ya a México y dio una serie de recomendaciones que no se han atendido. Entre otras cosas, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas decía: es increíble que en México haya más seguimiento a un automóvil que a una persona. Sea mucho más fácil registrar un vehículo que saber qué pasa con las personas. Desde entonces se hablaba de la necesidad de un registro nacional de personas desaparecidas. Y empezaron a construir el eufemismo de personas no localizadas, eximiendo la responsabilidad del Estado. El cuarto fue el no reconocer las capacidades, competencias y atribuciones del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Y eso fue después de Ayotzinapa. No reconocen la competencia después de lo que sucedió en Ayotzinapa. El quinto fue las presiones que se hizo a la Oficina de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México. No solo se pidió sacar a su representante, sino que la oficina del Alto Comisionado no interviniera, no visitara los distintos lugares del país donde estaban pasando violaciones. El sexto fue la negación del voto mexicano al juez argentino Zaffaroni 10 minutos antes de la votación. Y le negaron el voto porque el gobierno mexicano, en voz de su canciller, no estaba dispuesto a aceptar jueces que criticaran a México. Zaffaroni había venido 3 meses antes a México y había dicho que en México había un genocidio por goteo. Por esa razón, 10 minutos antes le bloquearon el voto, aún peleándose con Argentina. El séptimo, por supuesto, es el conflicto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Donde toda la construcción de descalificaciones, estrangulamiento financiero y toda la campaña de desprestigio. El octavo fue los ataques al relator de México de la Comisión Interamericana. El noveno, toda la serie de calumnias, ataques, descalificaciones al grupo de expertos independientes. Se montó toda una estrategia donde el silencio cómplice hizo mucho mayor. La Comisión Interamericana en algún momento le propuso al gobierno que se saliera de forma conjunta para que quedara claro que era un convenio internacional donde el gobierno y la comisión protegían el trabajo de los expertos. La respuesta del gobierno fue el silencio. Tuvo que salir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sola para acreditar el trabajo de los expertos. Después vino lo que ni los gobiernos más autoritarios habían hecho, que fue la denuncia penal en contra del secretario ejecutivo. No porque sea mi persona, sino por el presidente. Ni Fujimori lo había hecho. Ni las dictaduras de América Latina habían hecho una denuncia en contra del secretario ejecutivo de la CIDH. Luego vienen los conflictos con el Parlamento Europeo por las resoluciones de Ayotzinapa. Vienen los desencuentros con el relator de defensores de Naciones Unidas al que no dejaron entrar. Los desencuentros con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Los desencuentros con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch, con su aliado el Departamento de Estado. Ahí van 16. Ya no menciono otras expresiones que han tenido gobernantes europeos o de otros países sobre derechos humanos en México. En más de un año, poco más de un año, el cambio radical de posición, donde el diagnóstico de la autoridad federal ha sido, no es que haya una crisis de derechos humanos, sino lo que hay es una sobreexposición de México al compromiso internacional. ¿Y cuál es la gravedad de que cuando se presentan estas violaciones como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, no se encabece la indignación, sino la negación? Es que estas se van enraizando y se van reproduciendo. Y me parece entonces que es muy necesario ubicar algunos de los pendientes. No me voy a extender en algunos de los temas del diagnóstico porque ustedes están mucho más informados de esto. Solo quiero poner de manifiesto algunos de los desafíos que se han puesto en esta temática y la práctica de negación, de retroceso, que lleva a pensar la hipótesis de que se está trabajando en una restauración de un régimen antidemocrático como vivimos en los peores momentos del México oscuro autoritario. Me parece entonces que sí se hace necesario, decía Camilo, articular la lucha social y la lucha política. Me parece que hoy
la defensa y promoción a los derechos humanos es un contenido mínimo de la democracia. Hay un fenómeno que no tiene marcha atrás. Y lo que ha venido pasando en algunos gobiernos estatales también tiene que ser analizado, no solo es un tema del gobierno federal. Lo que ha pasado en algunos gobiernos es que los gobernadores son francamente caciques virreyes. No tienen más dinero que nunca, tienen menos controles que nunca, todo lo que se había avanzado en transparencia se ha hecho para atrás, todo el control de los organismos autónomos electorales o de derechos humanos. O sea, lo que está pasando en algunos casos en los gobiernos estatales, y la lista es larga, ustedes la conocen mejor que yo. Ahora tenemos este fenómeno de tener que estar buscando a los gobernadores como los Duarte. El fenómeno de la multideuda que están dejando los gobernadores. No solo Coahuila, Chihuahua, hay una larga lista. No solo afecta en el presente, sino el futuro de la gente, la negación de derechos de educación, de salud, de bienestar, de trabajo. O sea, el fenómeno está generando una condición de negación de derechos realmente estructural. Por eso sí me parece mucho esta articulación, porque tiene que haber un fenómeno de vinculación, y celebro que estén aquí dos senadores, porque el Poder Legislativo tiene mucho que hacer. Primero diría, me parece que es indispensable una exigencia a la Cancillería de qué está pasando con la política exterior mexicana. México está jugando en los foros internacionales a ser el bueno en derechos humanos y se está peleando con todos los organismos internacionales. Y está tratando de mandar este doble mensaje hipócrita, donde en el foro internacional respeta los derechos humanos, pero se pelea con los actores internacionales y adentro lo niega. Me parece que el Senado podría jugar un papel muy importante, y en particular hay leyes que podrían ayudar a acelerar los procesos de justicia. Por ejemplo, el tema de las desapariciones forzadas. La mayoría de los estados todavía no tienen una ley. Es increíble todavía, por ejemplo, las procuradurías siguen sin tener una capacidad institucional para buscar personas. Eventualmente buscan responsables. Creo también el fenómeno de la ley de la tortura, también la revisión de la ley de víctimas, pero no en esta lógica de hacerle eco a las víctimas funcionales y simuladoras y consentidos de los gobiernos, que lo único que hacen es legitimar los modelos más represivos y de negación de derechos. También me parece que es indispensable una ley de uso de la fuerza, del control del uso de la fuerza, porque vamos a cumplir 10 años que el ejército está desempeñando labores de seguridad pública y todavía no sabemos cuándo van a regresar a sus cuarteles. Me parece que en la acción legislativa hay todavía una serie de pendientes que creo que es de la mayor importancia, y también la vigilancia a lo que sucede con los gobiernos estatales, porque los gobiernos estatales no están teniendo la voluntad de enfrentar estos fenómenos. Entonces me parece que leyes generales pueden ser la locomotora para ayudar a enfrentar violaciones a los derechos humanos. Me parece también que hay un tema dramático con lo que está sucediendo en los aparatos de justicia. Y eso tiene que ver tanto con las procuradurías como con los poderes judiciales. El fenómeno de no calificar los delitos por sus nombres. Nosotros recibimos, cuando hicimos el informe de México, información de que había 2.400 denuncias por desapariciones y 15 sentencias que ni siquiera estaban firmes. En México la justicia no está haciendo lo que corresponde para evitar estas violaciones a los derechos humanos. También me parece que es de la mayor importancia articular agendas que nos permitan tener una panorámica nacional de lo que sucede en derechos humanos. La rendición de cuentas, la exigencia de cuentas a los organismos públicos es una agenda necesaria. La mayoría de las comisiones estatales son aparatos de simulación. La mayoría de los titulares de las comisiones estatales, lo único en lo que se preocupa es cuál es el próximo cargo que van a ocupar, designados por los gobernadores y preocupados por quedar bien con ellos, no por proteger los derechos humanos. Ha habido diferentes crisis de derechos humanos y la pregunta que uno se hace es, ¿dónde están las comisiones de derechos humanos? Para ponerles un ejemplo, la suma de recursos que tiene las comisiones de México, las estatales y la nacional, suman más de 20 veces lo que tiene la Comisión Interamericana. El año pasado, de los 35 países que forman la OEA,
México representó el 40% de las peticiones que llegaron. Y México es el país que más dinero invierte en comisiones de derechos humanos del continente. Antes de la devaluación que llevamos ya, eran casi 200 millones de dólares. Uno se pregunta, ¿para qué tanta estructura si México es el país más denunciado a nivel internacional? ¿Qué está pasando a nivel nacional que tuvo que hacer la Comisión Interamericana con el grupo experto en la que intervinieron a Ayotzinapa? Qué bueno que las instancias internacionales coadyuven, pero no pueden sustituir lo que toca los procesos nacionales. Y me parece que ahí ha habido tolerancia, benevolencia, o al menos estamos tan acostumbrados a su omisión que ya ni siquiera se les extraña y se les exige, con la enorme cantidad de recursos y capacidades. Se han hecho reformas constitucionales para darle más competencia a la CNDH y pelean las facultades y uno pregunta, ¿y por qué no las ejercen? Entonces me parece que ahí hay un tema de exigencia para recuperar el sentido de instituciones que contribuyan a evitar la barbarie que estamos viviendo. El fenómeno de aparatos de justicia que no responden, que son omisos y que fomentan la impunidad, hace que este clamor de las víctimas sea más grande. Porque no solo viven el dolor de un delito, de una violación, sino el calvario de no tener justicia y que tener ellas que estar buscando a sus desaparecidos. Entonces me parece que eso obliga a que una parte importante de la agenda social del movimiento sea la exigencia de las instancias responsables. Por supuesto que sí hay que acudir a las instancias internacionales en tanto cuanto esta sea la realidad, pero no debe significar eso la omisión de la responsabilidad de aquí quienes tienen y para eso han sido creados. Terminaría diciendo que me parece vital poder trabajar en articulaciones que nos den diagnósticos de lo que está pasando y poder presentar más allá del dolor, la organización y la exigencia de lo que esto signifique. Mucho nos ha costado, muchas vidas nos ha costado entender que los derechos humanos son un indicador de los gobiernos y de la normalidad democrática. Hace 50 años no podíamos eventualmente ni hablar del tema. Hoy se puede hablar del tema, pero no necesariamente significa que estemos mejor. Al contrario, hay muchos gobiernos que de manera perversa apuestan a la simulación, hablando de derechos humanos, llenándose la boca de derechos humanos, haciendo acciones y programas de derechos humanos, pero donde la impunidad, la violencia y la corrupción son mayores. Me parece que este es uno de los contenidos básicos que tiene que ver justamente con los temas de justicia y paz. México no puede ser una gran fosa. México no puede ser una caverna profunda donde el clamor de las víctimas no tenga respuesta. México no puede ser el país aquel donde las desapariciones sean normales y el grito de las madres por sus hijos no tenga eco de solidaridad y justicia. Eso no es aceptable como un mínimo de convivencia en un pacto democrático. Muchísimas gracias, compañeros.